Probando, probando. ¿Se escucha bien? Ok. Buenas tardes. A nombre de la Feria Internacional del Libro Monterrey y del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación del libro Mitos Mexicanos, evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2024. Para esta presentación, tenemos el honor de contar con la presencia del autor José Luis Trueba y de Nayeli García, quien presentará y a quien le cedo la palabra. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contenta de acompañar este día a José Luis Trueba Lara, que está aquí sentado a mi lado. Le queremos agradecer mucho a la Feria Internacional del Libro de Monterrey por toda la organización y por darnos este espacio. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por andar acá. Pues hoy el motivo de nuestra celebración es este libro, Mitos Mexicanos, que es un libro de ensayo publicado por Taurus, que pertenece al grupo editorial de Penguin Random House, y es un ensayo que me gustó muchísimo. Empiezo por ahí, no voy a ser objetiva porque me gustó mucho, y se conecta con varias obsesiones que yo creo que en algún momento todos los mexicanos hemos tenido, de manera confesada o no. Tenemos varias fechas anuales que nos recuerdan este sentimiento de qué significa ser mexicanos, ¿no? Me gustaría empezar con la idea de que todos los países o todas las naciones son un ejercicio narrativo que involucra mucha imaginación, porque al saber que somos de un país, existe una suerte de pertenencia que nos une a los que vivimos en la Ciudad de México, en Chiapas, en Monterrey, en Mexicali, en todo el territorio mexicano, e incluso a los que viven en otros lugares, ¿no? Del otro lado de la frontera norte, también de ese lado hay mexicanos, del otro lado del Atlántico hay mexicanos, y de pronto uno se pregunta, bueno, ¿qué significa eso de que soy mexicana, ¿no? ¿Qué mito o qué narración de origen hay ahí? Y es muy interesante que dependiendo de la respuesta que demos a esa pregunta, pues se nos va a empezar a salir nuestra ideología, nuestra tradición familiar, nuestros ritos, ¿no? Nuestros rituales, qué hacemos cuando alguien nace, ¿no? Cómo lo recibimos en la comunidad, qué hacemos cuando alguien muere, cuando alguien se divorcia, cuando alguien te cuenta un secreto, soy chismosa, no soy chismosa, ¿qué es todo ese color que vive en nuestras costumbres y que vive en nuestras actividades más cotidianas y más invisibles para nosotras, que nos hace ser mexicanas y mexicanos? En este libro José Luis comienza confesándose un mal mexicano porque siente cierta distancia, ¿no?, con alguno de esos mitos fundacionales que la gente asume, que los mismos mexicanos asumimos. Y yo quería preguntarte que empieces por ahí, ¿no? Me encanta la confesión de ser un mal mexicano, sí, al principio. Bueno, la verdad es que sí, soy pésimo mexicano. O sea, si hicieran un top 10 de los requisitos de ser un buen mexicano, si me va bien ando cumpliendo 1 o 2. Ya en un plan así muy generoso. Y es que hay diferentes maneras de entender esta cosa de ser mexicano. A muchos les parece que ser mexicano pues conlleva la obligación de que te gusten los mariachis, por ejemplo, o la música agropecuaria. Digo, antes se llamaba música ranchera, dejémoslo en agropecuaria. Y a mí no me gusta la música agropecuaria ni los mariachis. Yo siempre he sido metalero, lo juro. O sea, a mí me dicen, ¿tú qué prefieres? ¿Un disco de Alice Cooper o al Mariachi Vargas de Tecatitlán? Alice Cooper. Pues sí, o sea, eso lo encuentro mucho mejor. Oye, ¿te gusta el tequila? No. Oye, ¿por qué no te gusta el tequila? Pues es que no sabe a nada, sabe a puro trancazo de alcohol, o sea, es un farolazo. Oye, ¿y eso te quita puntos como mexicano? Por supuesto que sí. Vamos, como resultado de esta falta de patriotismo que incluye al mariachi,
los charros, por ejemplo. Los charros me parecen muy extraños. Miren, para que veas. Ahorita estaba yo pensando eso, mientras platicaba con Enoch. Fíjate, sale un charro, el epítome del machismo. ¿Voy bien? Bien. Y luego se le quiebra la cintura como Juan Gabriel. Tú dices, a ver. ¿Qué onda, pues? O sea, tú que acabas de salir del closet, o sea, todo lo demás era nada más para fingir que eras lo que no eras. ¿Qué onda? ¿Por qué? No es que tenga nada en contra de Juan Gabriel, contra los que tengo es contra los imitadores de Juan Gabriel, o sea, no, hay algo que no me checa. Pero si vas avanzando, te empiezas a encontrar a todos estos personajes que nos nutren, pero al mismo tiempo habríamos de tomar con cierta calma. Pensemos en la China poblana. Bueno, piensen en la literatura del siglo XIX, que hay personas que se amarran a la cabecera y se dan de chicotazos. Bueno, yo leo literatura del siglo XIX, o sea, cada quien tiene sus perversiones, yo no tengo problema con lo que hagan en sus casas, pero yo leo literatura de esa. Y cuando volteas a ver a los escritores del siglo XIX, hablando de las chinas, ninguna sale bien parada. No, volteas a ver a Paino y dice, y esa mirada de pantera con movimientos lúbricos y felinos, tú dices, no, pues esta es una amenaza. Digo, para ponerlo así, y volteas a leer a los Preciado o a cualquiera de los literatos de aquella época, y la China siempre está en lugares de mala muerte. Es de la pulquería, es la de la cantina, es la de la vinatería, es la que está metida dándose de puñaladas con alguna gentuza por allí. Es decir, esta mujer de moral muy disoluta, muy disoluta, hoy la ponen a bailar y el papá se siente orgulloso de que su hijita esté bailando de mujer disoluta del siglo XIX. Tú dices, oiga, señor, proteste, o sea, digo, yo no tengo hijas chiquitas, ya mi hijo es muy labregón, pero si yo tuviera una hija chiquita, una nieta, y me dicen, oye, va a salir de prostibularia, pues yo diría, oiga, no hay un mejor papel que le pueda ofrecer a mi nieta, o sea, pero lo encontramos sensacional. Y si seguimos hurgando a la China, pronto descubrimos que tiene como amor a un charro y eso genera problemas geográficos. Es decir, si la China es de Puebla y el charro es de Jalisco, ¿dónde se encontraron? Neta, o sea, ¿dónde fue que se encontraron, se enamoraron? O sea, no sé, ha de haber sido un Guanajuato, porque pues está más o menos en medio, o sea, no hay teoría sobre eso. Pero sigues avanzando y empiezas a encontrar historias delirantes, maravillosamente delirantes. Una de ellas, aquí en el libro, la de los charros, nace ese ensayo por una vez que tengo una plática con Fernando Llanos, el cineasta, y estaba haciendo un documental sobre su abuelo. Su abuelo era, pues, ¿qué te diré? ¿Has oído hablar de las cucarachas? Sí. De las feas, o sea, de las feas grandotas y gordas. Era una amenaza, o sea, el abuelo había sido dorado de Villa, había abandonado a mi general Villa y se había cambiado de bando en el momento preciso. Cuando van a asesinar a Carranza se vuelve obregonista. Es decir, el rey del chaqueteo, para decirlo en términos más o menos reales. Llega diputado, llega senador y es presidente de los charros. Y entonces este señor, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, decide formar la Legión de Guerrilleros Mexicanos. Antolín Jiménez se llamaba el barbaján este. Y don Antolín convoca a los charros para enfrentar a los nazis que van a desembarcar en Veracruz. Bueno, según don Antolín, a mí me parece que no llegaron, pero
salvo opinión en contra, don Antolín sí. Y entonces, ahora imaginen ustedes a los charros corriendo a todo galope hacia los tanques nazis, echándole una mangana a un Stuka o a un Messerschmitt y jalándolo para que se dé un fregadazo el avión, sacando sus pistolas al más puro estilo de la ametralladora, no de ametralladora, sino de Jorge Negrete, haciéndola de la ametralladora y derrotándolos. Ese mundo yo lo tenía que entender, porque la verdad me traía de un ala desde escuincle. O sea, desde niño no me gustaba el mariachi. O sea, pero había que entrarle. Ese era. Eso es lo que hay detrás, pues, o sea. Claro. Esa distancia que sentiste desde niño. Claro, porque esa distancia no solo se va configurando como, desde luego que debiste ser un niño muy inteligente, pero no es que fueras un niño filósofo meditabundo que estuviera pensando qué es la patria así en abstracto, ¿no? Sino que en las escuelas hay una celebración, hay los bailes tradicionales, hay el numerito del 10 de mayo, la celebración de la independencia, y de esa manera estos mitos van integrándose en nuestra vida, ¿no? Y van cumpliendo una función política. Exacto. Que esa era mi siguiente pregunta, como la función política que los mitos construyen tiene que ver con el ejercicio de poder, ¿no? Y de qué manera funcionan. ¿Tienen una ideología previa o se van amoldando conforme cambian los tiempos políticos? Mira, para que un mito funcione, voy a empezar con algo muy menso, tiene que gustarle a la gente. Es decir, si a la gente no le gusta el mito, se descontinúa muy rápidamente. Entonces, si ese mito de Pilón tiene un buen soundtrack, pues ya todavía mejor. Y si parece moralinoso, no, pues todavía más. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el mito no solo tiene jalón, sino que se va adecuando y se lee de diferentes maneras. Pongo un ejemplo. Pensemos en la Virgen de Guadalupe, que es el gran mito de nuestro país, es nuestra primera unión, es el invento de México como nación. Tiene que pasar por la Virgen de Guadalupe. Pensemos en la Virgen. No es lo mismo la Virgen de Guadalupe que se pegaban en los sombreros los zapatistas, a la Virgen de Guadalupe que se pegaban en los sombreros los cristeros. La imagen es la misma. La fe ya no tanto, porque son dos momentos absolutamente diferentes. Y si a esta le agregas la de Atotonilco que toma el cura Hidalgo, pareciera que estamos inventando diferentes vírgenes. Es la misma, en eso estamos seguros, la historia básica del mito es la misma, poco más o menos, pero la gente la va transformando en su vida cotidiana, lo cual no tiene nada de raro. O sea, si dejamos de hacer sacrificios humanos y nadie los extraña, pues yo no veo ningún problema porque la Virgen de Hidalgo no pueda ser distinta de los zapatistas o la de los cristeros. No veo problema. Pero además de esto, esos mitos nos permiten tener algo en común. Porque si volteas a ver para allá y ellos nos voltean a ver para acá, ocurre un fenómeno rarísimo. No nos parecemos. Y no solo no nos parecemos, podemos tener la mendiga costumbre de pensar distinto. Entonces, gente que no se parece, gente que piensa distinto, y de pilón, no estoy cotorreando, esto es muy en serio, tiene la costumbre de formar familia con gente desconocida. No, neta, o sea, ninguno de ustedes se casó con su hermana. Bueno, si lo hizo no lo ande presumiendo, pero nos casamos con alguien desconocido, de otra familia, que vamos creando grupos muy lejanos a nosotros. ¿Cómo le hacemos para convivir
para encontrar asuntos. En México, yo creo, es lo que digo, es difícil de demostrar, por no decir imposible, pero lo creo firmemente, que el país lo empezamos a inventar aquí en Monterrey, neta. No creo que estoy dándoles el avión. No, pero piénsenlo, ellos lo conocen bien porque es un momento crucial de la historia de México. Cuando llega el ejército gringo aquí a Monterrey, hay una batalla horripilante. O sea, perra, la gente tirada en la calle muerta, no alcanza el panteón. Y los empiezan a enterrar, pues ahora sí que en las esquinas, por decirlo de alguna manera, en la vía pública. Y Monterrey era como el último bastión para detenerlos. Bueno, pues se la rifaron, pero pues perdón, pasaron. Eso. Y después de Monterrey ya nadie puede detenerlos. Ya lo que sigue es un rosario de derrotas terrible. No solo se pierde la guerra, el país se mutila. Y de repente te das cuenta, pensemos como alguien del siglo XIX, que perdiste la guerra porque las tropas estatales no llegaron. Cada estado tenía su ejército, tenía su Guardia Nacional, o tenía en fin, tenían distintas cosas. El único que medio pelea es el ejército federal. El país es derrotado, mutilado, etcétera. Y de pronto volteas a ver al de Jalisco, que no mandó a las tropas, o al de Zacatecas, o a estados que se declararon neutrales, como Yucatán. Los yucas dijeron, oiga, ¿ustedes están en guerra? No, nosotros somos neutrales, luego vemos. Y tú dices, ¿qué hicimos? Y en ese momento empezamos a construir esta narración. Empezamos a crear a los tipos mexicanos, estos que incluyen litografía de Iriarte o de Casimiro Castro o de cualquier cosa por el estilo, y un textito de algún intelectual de aquella época, que aparte podría ser coronel o general o secretario de Hacienda o lo que quieras y mandes. Y ellos te empiezan a decir, así eres. ¿Qué quiero decir? Que aunque ustedes no lo crean, yo sospecho que la literatura nos inventó. Es decir, en el fondo somos personajes literarios que sí cuadramos. Y algunos personajes literarios, como es obvio, se obviaron, se abandonaron. Ahora, esto significaba crear un país. Pero crear un país significa dotarlo de sentimientos, de actitudes, etc. Y ahí viene otro problema, por lo menos para mí. ¿En verdad valdría la pena conservar las tradiciones? Lo digo en serio. Una tradición mexicana muy bonita es pegarle a las mujeres. Neta, o sea, no, neta, o sea, es una bonita tradición. Y si lo haces borracho es todavía más tradicional. A mí me parece que hay tradiciones que no están buenas. O sea, olvidemos la corrección política, duelen. Ya, o sea, me da igual si son las mujeres iguales, mejores. No, duelen, las patadas duelen. O sea, es así de elemental, no da para más. Hay una apología del engaño que no se vale. No por razones morales, sino por tener madre. O sea, dicho técnicamente, o sea, no se puede andar por el mundo transante a la gente impunemente. No se puede. ¿Qué tal que la revisamos? Hay algunas que estaría padrísimo conservar, no sé, los chiles en nogada. Yo voto porque se queden. Yo voto porque se quede el mole, voto porque se queden las carnitas, el cabrito. Escojan ustedes, hay miles de cosas. Pero el machismo como que no me late. Pero piénsenlo,
todavía un paso más. Si ponemos en duda estas tradiciones de pegarle a las mujeres, por ejemplo, resultaría que podríamos poner en duda la tradición de inclinar y curvar el lomo delante del poder. Es decir, podríamos llegar a descubrir que quien manda somos nosotros y el gobierno es el que nos obedece. Me da igual la coloratura, pero si empezamos a tener más sociedad, salimos ganando todos. Me da igual, o sea, pero no solo eso, de pilón nos podríamos sentar a la misma mesa, porque estos mitos muchas veces nos dividen. Digo, yo no tengo la costumbre de pegarle a mi esposa, pero si llegara yo un día y le pongo sus patadas a la Pati, no, pues, estoy seguro que no me va a querer igual, no sé por qué. Pero sí tengo la idea que no le caería yo también. Y en ese preciso instante rompimos la posibilidad de sentarnos a conversar, de encontrar las palabras que nos permitan construir. Anda tú a saber si es un futuro mejor o peor, o una locura que se nos ocurrió. No importa, no es tan grave. Bueno, por lo menos a mí no me lo parece. Piensen ahora en este país poniendo en duda sus mitos. Me da igual si son los familiares, si son los políticos. Y de pronto un día, gracias a eso, logramos reconciliarnos con el pasado y nos sentamos a platicar. Y cuando digo no es que pongamos una mesa para 130 millones de pelados, no. Se pueden hacer pláticas más chicas y que quien por su lado, pues, pero encontrarnos a discutir, eso nos hace falta. Tendríamos un país con más sociedad, con más ciudadanos, con gente más libre, y capaz que hasta nos va mejor. Digo, no lo sé, no ha pasado, pero yo apuesto a eso. Tocaste varios puntos que me gustaría retomar. El primero de ellos es que tu libro y lo que acabas de decir apela al sentimiento, a uno de los sentimientos más primarios o primitivos que tenemos los seres humanos, los mamíferos en general, que es las ganas de pertenecer, ¿no? Todos queremos sentir que pertenecemos a una familia, a una tribu, a un grupo de amigos, a un país, a un equipo de fútbol, a lo que sea. Y esa sensación de pertenencia, o sea, el impulso, las ganas, la pulsión de pertenecer, muchas veces nos impide ver que esa cosa a la que queremos entrar tiene una historia muy concreta y muy rastreable, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? En el ejercicio ciudadano de pegarle o no pegarle a tu esposa, es como, bueno, yo quiero ser, o yo pienso, ¿no? Como, bueno, yo quiero ser parte de las esposas mexicanas, o sea, porque soy una mexicana y porque me gustaría tener mis amigas que son esposas también y tal, pero si a todas les pegan, híjole, yo me la pensaría como, quizás ya no quiero, o podría también rastrear de dónde viene eso y cambiarlo, ¿no? Y generar una nueva pertenencia con una nueva identidad. Y creo que este libro invita justo a buscar en la historia, a dejarnos llevar por esa sensación de pertenencia y revisar dónde surgen las cosas que surgen y qué representan, ¿no? Por ejemplo, en la literatura del siglo XIX, de la cual yo también me confieso que tengo esa perversión, Ignacio Manuel Altamirano, por ejemplo, que fue, además de un gran escritor, los hombres del siglo XIX vivían en días de 70 horas, yo creo, porque eran escritores, geógrafos, o sea, Altamirano sabía francés, sabía inglés, era geógrafo. Crítico de teatro. Crítico de teatro. De ópera. Escribía discursos impresionantes, ¿no? Poesía, crónica, novela. Y tiene una novela muy interesante que se llama Clemencia, que salió justo después de la segunda intervención francesa. Sí. Y ahí, retomo rápidamente la anécdota,
porque estamos presentándote a ti y no a Altamirano. No, pero el maestro Altamirano es íntimo, entonces no hay problema. Es íntimo, exacto. Es más, está presente ahorita en esta sala. Aquí está. En Clemencia lo que él hace es contar una historia de amor. Uno dice, voy a leer, todo, empieza en una salita, en la sala de estar de un médico y hay una noche de tormenta y se empiezan a contar una historia para pasar las horas. Y la historia que uno narra, un médico narra, es de un soldado al que conoció, que se llama Fernando, que se enamoró de Clemencia, que era una chica muy guapa, muy bonita, de una buena familia, que estaba enamorada de otro militar. Ella estaba enamorada del militar rubio, de ojos azules, blanco, mexicano, pero con una fisionomía europea. Ajá. Y Fernando era el militar mucho más noble, mucho más recto, mucho más honesto, y era moreno, de ojos negros, flaco, tímido. Y Clemencia en un principio se enamora del guapo, que resulta ser un hijo de la tostada, y al final descubre que Fernando es el verdadero amor, ¿no? El verdadero amor de su vida. Y es muy interesante la historia porque Altamirano nos cuenta esta historia de amor, este triángulo amoroso, y de fondo lo que está señalando es un racismo estructural, Sí. es el pueblo como soldados, la traición hacia la invasión extranjera de los que se alinearon con los franceses en la intervención, y ahí va inventándonos también quiénes somos los mexicanos, ¿no? Claro, y nos dota hasta de una serie de sentimientos que son preciosos. Por ejemplo, tú revisas a Altamirano, a Prieto, a Paino. Prieto nos enseñó a hablar cantadito. Sin Prieto yo no podría, exacto, que en la música callejera yo no podría hablar como hablo. El canijo me enseñó a hablar en chilango, pero yo creo que lo inventó el chilango, o sea, no estoy seguro, no lo puedo demostrar, pero yo lo leo y lo entiendo como si fuera mi compadre. Y aparte era ministro de Hacienda, diputado. Le salvó la vida a Juárez. Le salva la vida a Juárez, se le para enfrente a los soldados para que, a ver si son tan riatas, dispárenme a mí. Es decir, es un hombre, se termina peleado a muerte con Juárez. Es decir, es un personajazo maravilloso, pero te enseña a hablar y te enseña que ser mexicano es también ser desmadroso. Yo lo que voy a decir no lo puedo demostrar, pero juro que es cierto. Yo hay pocos personajes históricos con los que me iba de parranda. Y uno de ellos es Prieto. No, yo con Guillermo Prieto o con Santana hasta la ignominia de la... No, imagínense una parranda con Juárez. No, hombre, te mueres de pasmo. De pasmo, o sea, el señor... Para empezar hay que ir cargando el Archivo General de la Nación. Claro, o sea, no, señor Juárez, usted no está invitado a nuestra pachanga. No, aunque dicen que era bueno para bailar, pero pues bailar con Don Benito no me levanta el ánimo, o sea. Pero sí, irme de parra. Imagínate a todas las chinas de pésimas costumbres que conocía Prieto. O un paseo de pulquerías con Paino. ¡Hombre! En Los Bandidos del Río Frío hay varias pulquerías históricas descritas a profundidad. Pero fíjate, no solo eso, ahí te das cuenta de la maravilla. Paino, además de Los Bandidos, que como decía Monsiváis, si no sales en Los Bandidos, no eres del siglo XIX. O sea, sale todo el mundo del siglo XIX, escojan una persona y sale. Ay, o sea, claro, es una novela que requieres un esclavo africano para que te la cargue, porque no es larguísima, pero bueno, no importa, es buena. Pero además de Los Bandidos, Paino escribe su memoria sobre los productos del maguey mexicano. Ahí te das cuenta, imaginen a este tipo que por un lado es el gran promotor de la pulquería, por el otro lado el gran estudioso económico, el que anda viendo cómo exportarlo. Son personajes fascinantes todos ellos. Y todos salen en el libro, bueno, no tantos, no,
pero sí salen, salen los juegos. Esa es una cosa que me divirtió. Los juegos, De cuéntanos. mesa. Fíjense, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué los mexicanos se sentaban a jugar juegos de mesa que en el fondo no son muy divertidos? Digo, yo no tengo nada en contra de las serpientes y escaleras, pero sí que me digas, híjole, qué ganas tengo hoy de jugar serpientes y escaleras. Pues no sé ustedes, pero yo hay días que como que no. Igual, cuando dice, vamos a echar la lotería, mejor veamos una de zombies en Netflix. No, digo acabemos. Sí, allá me aplaudieron, vean, o sea, ahí tenemos a la porra. Y ahorita van a llegar los de las matracas. Entonces, esos juegos, la lotería, las serpientes y escaleras, ¿por qué son como son? Entonces había que investigarlos. Y piensen en ese país donde adquieren la forma que les conocemos. No la lotería de números, sino de figuras, las serpientes y escaleras ya con todas sus culebrotas y sus escaleras, led zeppelinianas. Y entonces te les quedas viendo y empiezas a recorrer lo que dice la gente o decía la gente sobre estos juegos. En las iglesias, por ejemplo, y en los lugares persinados, no se recomendaba jugar lotería, porque eso es de gente gacha, pues, o sea, pelafustones. Lo que se recomendaba era serpientes y escaleras. ¿Por qué razón uno y otro no? Y la cosa era bastante simple, bastante obvia. Si revisas las serpientes y escaleras, es el juego más religioso que hay. Todas las virtudes teologales y los pecados capitales son culebras. No, las virtudes son escaleras y los pecados son culebras. Viva salía al revés. Pero la lotería no, la lotería es liberal, come curas. Neta, o sea, si tú abres con un gallo, aquello va para mal. Porque no es un gallo cualquiera, es el gallo francés. Es el gallo de los sin calzones, es el gallo de gorro de pitufo, es el gallo revolucionario. Y sigues viendo y te topas con la bota, pero no es una bota cualquiera, porque no vienen dos, perdón que diga una estupidez, pero esa bota es obvio que es la de un traidor, es la de Santa Ana. Y está la campana, que no es una campana cualquiera, es la de Dolores. Es decir, en la lotería se crea una suerte de pedagogía cívica y en la otra se crea una suerte de lotería clerical. Incluso en las loterías locales, como la campechana, la lotería campechana tiene pocos emblemas mexicanos y muchos de La Habana y de Nueva Orleans. Digo, es obvio, si tú vivías en Yucatán o en Campeche, venir a la Ciudad de México era un acto de locura. Monterrey, no, hombre, ni en drogas. ¿Qué me queda cerca? La Habana y Nueva Orleans. En una noche estabas en La Habana y en como 2 o 3 estabas en Nueva Orleans. En cambio, llegar a Nuevo León, pues nomás no, o sea, no había modo. Y esa lotería te cuenta otra historia. Pero no solo eso, ¿cómo les enseñas a los niños a ser patriotas mexicanos? Te pones a revisar los juegos de mesa que se vendían y hay coyotes, el juego del coyote, que es pues un hijo raro ahí, mutante del parcasé, y lo ves y mutó en un juego que se llama La Batalla del 5 de Mayo, donde en vez de gallinas y coyotes hay bombas a punto de explotar. Y vas tú creando, gracias a esos juegos, en un país analfabeta, un sentimiento de nación. Eso a mí me gusta. Eso es maravilloso
es un poco parecido al trabajo como que es un trabajo muy Humberto Eco, ¿no? De ir buscando en la semiología y en las cosas que se vuelven invisibles para uno, los significados profundos y esta sensación de pertenencia o de lejanía de lo que se espera de un mexicano. Y también el libro habla de 8 mitos en particular. Vayan pensando en la pregunta que quieren hacer porque va a haber espacio para las preguntas, pero todavía me da chance a mí de una. Eso. Y es sobre el político corrupto. Yo quería preguntarte, o sea, hay mitos que como que refuerzan cierto orgullo de ser mexicano o que apelan como a esta felicidad o esta éxtasis mexicana, y hay otros que apelan, siento yo, como a un denúncialo en este espacio de juego, de carnaval, pero no lo denuncies en la vida diaria, ¿no? Claro. Como la lógica del carnaval, de durante el carnaval el rey es el tonto, se acaba el carnaval y el rey es el rey. Sí. Y quería preguntarte sobre eso. Mira, a mí yo tengo debilidad por los políticos corruptos, una gran debilidad. Y te voy a contar quién me la contagió. Me la contagió Ali Chumacero. Ali era, aparte de un gran poeta y un gran editor y un gran lo que ustedes quieran, era un gran cuate y era un gran borracho. O sea, no, digo, Ali estará feliz de que yo diga esto, que era un gran borracho. Entonces una vez, cuando se escapaba él del Fondo de Cultura Económica, donde supuestamente trabajaba, y nos íbamos caminando al Veracruz, está ahí al ladito, en Avenida Universidad, veníamos de que nos había invitado a cenar Diego Fernández de Ceballos. Llegamos al Veracruz y pues el tema era ¿cómo viste la cena? Y le dije, ¿cómo la viste, Ali? Ay, me dice, re bien. Me dice, no hay sinvergüenza que no sea simpático. Y cuando yo oí eso, yo dije, claro. Y me empecé a acordar de algunos políticos, y de algunos cuentos prodigiosos donde salen estos políticos. Uno de los mejores cuentos mexicanos del siglo XX es Tachas. Bueno, a mí... Efrén Hernández, ¿no? Claro, el protagonista de Tachas, aunque nadie me lo quiera creer, es el Tlacuache Garizurieta. Que él en el mundo real, ya cuando salió de la escuela de jurisprudencia, y era íntimo de Miguel Alemán, el Tlacuache, que es el que cuenta lo de las tachas, es el que inventa la frase de vivir fuera del presupuesto es vivir vivir en el error. ¿Qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Todo eso lo inventó el Tlacuache. Este mundo era fascinante, fascinante, fascinante. Y la pregunta era, ¿para qué sirve la corrupción? Normalmente pensamos que es para juntar lana, pero muchos corruptos se la gastaron y murieron pobres. Iturbide y Santana mueren en la inopia y tuvieron lana de a de veras, ¿no? Pero ellos se la gastaron en crear una imagen para pasar a la historia. Fíjense qué maravilla. Pero hubo otros que dijeron, no, es que no podemos ser corruptos así como se me pegue la gana. Y debemos serlo con todas las de la ley, como los juaristas, que hacían leyes para poder comprar los bienes eclesiásticos con préstamos que se otorgaban a sí mismos. Y se tenían que cobrar a sí mismos. Esos son buenísimos. Digo, a mí nunca me han dado uno de esos, pero sí se añora. O sea, se añora. Entonces, empezar a rastrearlos, asomarte a las virreinas, que eran verdaderamente unas metidas en el tráfico de plata, disfrazada de chocolates, y estoy hablando en serio, otras organizando quinielas. Buscar todo eso era fascinante. Y la segunda culpable de este ensayo, además de lo de Ali, es Ana García Bergua, que un día, echando relajo, escribió el soneto completo
que escribe supuestamente Cortés, Hernán Cortés, en su casa de Coyoacán, cuando lo agarran que se ha clavado todo, incluyendo el quinto real. Y lo manda a tapar y dice paredes blancas de oídos sordos, algo así. Pero Ana lo reconstruyó bien bonito, eso sí me acuerdo. Pero por supuesto que no era la versión de ella, pero era mejor que el de Cortés. Eso es, ese a mí me gustan esos personajes, me chiflan. A mí también me chiflan. Me gusta eso de me chiflan. Sí. Bueno, y tenemos todavía 10 minutos y nos importa mucho escucharlos a ustedes. Anímense a preguntar por allá atrás. ¿Podemos pasar un micro? Claro. Ah, ya se los damos. Sí, bueno. Buenas tardes. Ay, creo que el micro no... Buenas tardes. Bueno, voy a hablar alto. Siempre, de vez en cuando lo escucho por radio en el programa de Fernanda Familiar y todo lo que usted ha dicho está bien interesante, pero yo hay una parte en que difiero y se la quiero plantear. Y es que para mí pegarle a las mujeres el machismo es una ideología, no una tradición. No sé qué piensa usted. Igual que el racismo, igual que el clasismo, incluso el feminismo en sus orígenes, pues también hay una doctrina feminista, pero el hecho de que una mujer se sienta inconforme con la conducta del hombre es una ideología. Es el único aspecto que quería señalarle. Mira, yo no soy muy bueno para los juegos semánticos. Ay, sí, siempre les he tenido cierta disciplina, hago lo posible por no participar. Pero yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Efectivamente, el feminismo es una ideología. Yo en eso estaría totalmente de acuerdo, sin ningún problema. Es más, tan ideología es que hasta libros de ideas tiene. A ese grado yo lo llevaría. Y lo digo en serio. Pero una cosa son estas ideas, que están muy bien, y otra cosa son las prácticas cotidianas. O sea, tú puedes leer a la mamá de Mary Shelley, visita pantalla, man. Digo, y te metes y que andaba ahí con Rousseau y toda esta bola de degenerados, pues ha de haber sido divertidísimo. Claro, andaba con toda esta bola de gente de chistosísima y chiflada. Y de pronto tú la ves, la lees y te sorprende. Pero volteas a ver el mundo real donde ella vivía y se te paran los pelos. Bueno, en mi caso es poco probable, pero los de la espalda sí. Y así se me paran los de la espalda, pues son síntomas de vejez. Entonces, es distinto. Ahora, en la ideología, el fin es crear un mito. En la práctica cotidiana es alimentarse de mitos. No sé si me estoy explicando. Te pongo un ejemplo de un renglón para que funcione. Lo del fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. No había fantasmas, ya nada de esto. O sea, aquello es ir a crear un mundo, aquello de inventarse un futuro perfecto, y acaban al final pariendo un mito. ¿Voy bien? En cambio, en la vida cotidiana, el mito ya está dado. Te cuento uno de mi casa, para que te quede claro. Hay una receta para jabón navideño que hacemos en la casa. Durante muchísimos años le cortaron las dos orillas, al final y a la del principio. Y se las cortaban y yo siempre preguntaba, ¿y por qué chingados le cortas las dos orillas? Hasta que un día yo le pregunté a mi abuela, oye, ¿por qué la receta dice que le cortes las dos orillas? Es que si no, no entra en el Pyrex.
lo siguen preparando con las orillas cortadas. Yo les decía, pero es que era otro Pyrex, hay más grandes. Ese mito me preocupa. Creo que son niveles. Uno es el del intelectual, no necesariamente con títulos universitarios y todo, sino el que está creando estas ideas. Y otro es el de la vida así como, pues como nosotros, pues. Los que salen en el libro son los de así como nosotros. No salen los de allá. Esos no son aburridos. Sí. ¿Quién sigue? Sí, justamente estaba mencionando usted cómo son 8 mitos. Yo inicialmente pensaba en aquello de los mitos cosmogónicos, porque lo del tlacuache que usted nos explicó y cómo fue por el fuego, ese tipo de mitos cosmogónicos también son muy sabrosos. No sé si venga de eso aquí en este libro, no lo he leído, ¿verdad? Pero quizá para un futuro. Es que esa es otra película, pero te la cuento la película. Resulta que hace como 25 años yo decidí, en un arrebato de idiotez, quiero que quede claro, y de soberbia, porque no es otra cosa, que yo le iba a enseñar a Ítalo Calvino de qué color pinta el verde. Digo, lo cual, perdón, que quede claro, pues tiene un cierto grado de dificultad, no mayor. Y sus cuentos populares italianos a mí me enloquecen. Y yo decidí que iba a hacer algo parecido. Bueno, ya voy en el tomo 5. Porque así he cumplido. Lo que pasa es que ese es como otro proyecto. Ahí está La cola del tlacuache, que es uno que una vez conté. Está La muchacha maíz, se llama otro libro. Está Aquí todos estamos muertos. Don Filisberto tiene la culpa. Y uno que se llama Rumor de luz, creo. Creo que son esos los 5 comentarios que están en ese sentido de todos los mitos que andan. Y el chiste de aquello, en el fondo es el mismo que es la misma estrategia. Tú tomabas un mito y resulta que los mitos, como la gente, hablo de estos mitos de animales, de plantas, etcétera, como la gente ya se conoce, da por hecho muchas cosas. Por ejemplo, en muchos mitos mexicanos no aparecen los comales. Se da por hecho que hay un comal. Borges lo decía muy bonito. Las 1001 noches claramente es un libro árabe porque no hay camellos. Se dan por hechos, o sea, eso es pa' turista. Y entonces el único problema es que yo y tú somos turistas en el mundo indígena. Eso de somos descendientes, no, han pasado 500 años. Y en 500 años ya los que ya, quién sabe quién fue. Pero no. Y lo que hacen los indígenas no es literatura prehispánica, es literatura contemporánea. Perdón que se los notifique, están vivos. O sea, sí, no. Hacen literatura contemporánea que tiene un brutal ingrediente oral, sí, por supuesto, que da por hechos un chorro de cosas, sí, por supuesto, que los lingüistas hacen horrores con eso porque quieren que quede igualita, por supuesto. Entonces yo lo que empecé a hacer fue a tratar de recuperar la narración completa. Es decir, una narración, un cuento que se iba regando en diferentes tradiciones o en diferentes regiones. Ibas encontrando una pieza en Jalisco y al rato había otra pieza en Guanajuato y una pieza en la frontera con Guerrero y ahí te la vas llevando. Entonces, el chiste fue armar todos estos cuentos a partir de distintas fuentes, algunas de informantes actuales, otras de la tradición que se hacen los lingüistas, y así nacieron estos cuentos. En este caso es igual, nada más que aquí son puro que no existe, a diferencia de los tlacuaches.
Pues muchísimas gracias por su participación, gracias a la FIL de nuevo, gracias. Sí, no, José gracias a Luis. ti. Vamos a tener una firma de libros en la mesa 4.